instancias en la piel, el tejido celular, el músculo, platisma, vasos y nervios superficiales, la aponeurosis cervical superficial y algunos pequeños ganglios. Asimismo, de los músculos superficiales están atrás el trapecio, lateralmente el esternocleidomastoideo y hacia adelante los músculos supra e infraglúteos. Y ahora vamos a ver estas, las formaciones profundas del cuello. Vean que debajo de todo ese plano músculo aponeurótico superficial encontramos en el centro del cuello, vean, las vísceras huecas, que son el número 4. Aquí adelante están las que pertenecen a la vía aérea, la laringe y la tráquea. Y por atrás están la faringe y el esófago, uno a continuación del otro. Luego, como abrazando, vean, rodeando a estas vísceras huecas, está esta glándula, que es la glándula tiroides. Y hacia atrás otras pequeñas que son las paratiroides. A los lados y profundamente del cuello está el llamado paquete vasculonervioso profundo del cuello, donde encontramos a la arteria carótida en uno y otro lado, a la vena yugular interna y al nervio vago, los tres elementos envueltos en una membrana, como su nombre dice, empaquetados, formando el paquete vasculonervioso. Y más atrás, y antes de chocar ya con el hueso, está otro grupo de músculos profundos que son los llamados músculos prevertebrales, porque quedan delante de las vértebras cervicales. Así que ahora vamos a ir viendo uno por uno todos estos elementos y los vamos a ver mejor de adelante hacia atrás. Así que empezaremos viendo a esta glándula, la glándula tiroides. Definiremos a la glándula tiroides como una glándula endocrina y por lo tanto segrega hormonas, y las hormonas que segrega esta glándula se llaman la triiodotironina y la tetraiodotironina, más conocidas por su abreviatura, que son T3 y T4, ¿no? Son las hormonas tiroides. Ahora, ¿a partir de qué elemento forman estas hormonas o forma estas hormonas la glándula tiroides? A partir del yodo, el yodo que consumimos diariamente en los alimentos. A ver, ¿qué alimentos tienen yodo? La sal. La sal no es alimento. La... Los pescados ahora tienen más plomo que yodo. ¿En qué alimentos? ¿En qué tipo de alimentos que ingerimos diariamente o por lo menos frecuentemente está el yodo? En todas las verduras verdes, también algunos frutos como la nuez, las verduras como el rábano tienen una carga importante de yodo. Y lo que tiene yodo en la proporción que nuestro organismo necesitaría diariamente es el agua, ¿no? En el agua hay muchos elementos como sodio, potasio, magnesio y también está el yodo. Ahora, para que la glándula tiroides funcione adecuadamente, pues necesita un aporte diario de yodo mínimamente con determinadas cantidades. Si nosotros no hacemos ese aporte diario, la glándula empieza a entrar en un déficit de función. Eso es lo que llamamos el hipotiroidismo, ¿no? Que funciona inadecuadamente. Pero también esta glándula se puede ir al otro extremo, bombardear excesiva cantidad de hormona al cuerpo. Y en ese caso se presenta el otro extremo, que es el hipertiroidismo. Ninguno de los extremos son buenos, ni el hipotiroidismo ni el hipertiroidismo. Nuestro organismo debe estar, y la glándula, en un estado normal al que llamamos eutiroidismo, ¿no? Función normal. Y para ello el aporte debe ser adecuado del yodo, porque siempre en base al yodo va a estar la disfunción de la glándula.
Sin embargo, debemos reconocer que en nuestro medio, y si vemos nuestro país por sectores, hay lugares donde la carga de yodo en el agua es pobre. Y como el agua riega a las plantas, pues las verduras, las frutas tampoco van a tener la carga adecuada de yodo. ¿En qué zonas de Bolivia hay ese gran déficit de yodo? Aquí, Chuquisaca, Sucre, Cochabamba, Tarija, toda la zona del valle, parte del oriente, y muy poco en el altiplano, y donde no hay ningún déficit y ningún problema de yodo en el agua, es en la zona montañosa, ¿no? Donde su agua es verdaderamente agua mineralizada, porque tiene todos los elementos de la proporción adecuada. Y por lo tanto aquí nosotros no nos tenemos que confiar en que si tomamos agua, comemos frutas y verduras, ya tenemos el aporte suficiente. No. Y aquí es lo que aquí el compañero decía, la sal, ¿no es cierto? En la sal en realidad no viene yodo. La sal es cloruro de sodio, ¿no? Es expresión pura. Pero ¿dónde viene con yodo? Ya impuesto el yodo artificialmente, combinado con el cloruro de sodio. Y lo que conocemos ahora como la sal yodada, que es un programa de salud del Ministerio de Salud de Bolivia, justamente para distribuir y obligar a que quienes venden sal vendan sal yodada, para que la población no tenga este déficit, porque gran parte de la geografía boliviana tiene déficit de yodo en los elementos naturales, el agua y todo lo que depende del agua. Por ejemplo, ustedes saben quiénes comen en pensión, o todos comen en su casa y se cocinan más. Nadie come en pensión. Bueno, en las pensiones, si ustedes se fijan, para los estudiantes sobre todo tratan de poner precios bastante económicos, ¿no es cierto? Y para economizar utilizan los materiales también más económicos, entre ellos la sal común. En vez de comprar sal yodada, pues compran sal común, la que no tiene yodo. Entonces los que comen en pensiones no están recibiendo el aporte adecuado de yodo, porque aquí obligatoriamente tenemos que suplir el déficit de yodo del agua de los alimentos con la sal yodada. Como comemos diario sal, pues ahí nos llega en buena cantidad el yodo. Ahora, ¿cómo se puede reconocer a una persona que está con hipotiroidismo? Porque uno a veces no se da cuenta. Y tendríamos que hacer un análisis de sangre para medir las hormonas T3, T4 y verificar si está en hiper o en hipotiroidismo. Pero hay síntomas en los que ya se manifiestan cuando hay déficit de hormonas tiroideas. Por ejemplo, son personas que se cansan y se fatigan fácilmente. Prefieren estar más en la cama que teniendo actividades. Que cuando empiezan a estudiar, leen una página del libro y se quedan dormidos sobre el libro. Que comen cierta cantidad y pueden ganar fácilmente peso, ¿no? Y les cuesta bajar de peso. Esos son los síntomas y signos del hipotiroidismo. Y son personas muy tranquilitas. Si ustedes van, le tocan la puerta y le dicen, che, salí, vamos a pasear. Dicen, no, vayan nomás ustedes, yo voy a dormir un rato. No, típico del hipotiroideo. Y el hipertiroideo es a la inversa, es una persona inquieta, nerviosa, duerme poco, se acuesta a la 1, 2 de la mañana y a las 5 de la mañana ya se quiere levantar, come bastante, tiene buen apetito y en vez de ganar peso, baja peso, porque su energía se está quemando aceleradamente. Hoy son personas inquietas, no pueden estar así sentaditos un buen rato, empiezan a cruzar las piernas, a levantarse, a hablar con el de abajo, el de atrás, están golpeando sus dedos con el lapicero, totalmente inquietos, ¿no? Y ustedes de atrás les tocan el hombro, saltan y se asustan, porque están como nerviosos. Ese es el hipertiroidismo. Y ninguno de los dos cuadros es bueno. No tiene que estar en hipotiroidismo porque no rinde adecuadamente ni física ni mentalmente, y tampoco en hipertiroidismo, porque se altera totalmente, sube la presión arterial, etc. Por lo tanto, nosotros tenemos que consumir siempre sal yodada, aquí, en Sucre, en
Chuquisaca y en todo el valle boliviano, no podemos depender solamente de la carga de yodo, del agua y los elementos naturales. Esa es la importancia, entonces, vean, de la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque estas hormonas, la T3 y la T4, regulan el metabolismo de todo el cuerpo, o sea, hacen funcionar como si fueran la gasolina para un motor. Si en un motor no hay gasolina, no funciona. Y si hay rebalsando gasolina, el motor se ahoga. Así que no puede haber ni exceso ni déficit. Y como esto regula el metabolismo, pues tiene que ver con las funciones de todos los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano. Inclusive desde que está ya en formación el cuerpo humano intrauterino, ahí ya empieza a segregarse las hormonas tiroideas, no solo de la madre que le pasan al niño, sino del propio ser que se está gestando, ya tiene función su glándula tiroides. Una persona que ya ha terminado, por ejemplo, su desarrollo físico y mental, y ha pasado los 18 años, ha crecido lo que tenía que crecer, su capacidad intelectual ha alcanzado el máximo de lo que puede alcanzar, y si se presenta cualquiera de estas alteraciones de la tiroides, pues le lleva a un hipertiroidismo que se tiene que corregir con tratamiento. En cambio, si se presenta un déficit de hormonas tiroideas en la etapa de crecimiento o de desarrollo, alteran totalmente. Son personas que no crecen, no desarrollan físicamente como debían haber desarrollado, y también su capacidad intelectual tiene cierto déficit, no desarrollan toda la capacidad mental. Y un extremo de eso, por ejemplo, es el cretinismo, que es un paciente o una persona afectada con cretinismo. Es alguien a quien le ha afectado y ha faltado hormonas tiroideas desde el nacimiento, o ya inclusive en el desarrollo intrauterino, porque la mamá tenía hipotiroidismo y que no se corrige, nacen, no crecen mucho, y ya tienen 12, 13, 14 años y tienen una estatura de un niño de 2 o 3 años. Y su capacidad mental también es la de un niño de 2 años. Eso es el cretinismo. Aquí en Chuquisaca hay muchas zonas, cuando uno va a las provincias, sobre todo en esas zonas alejadas de la población, donde hay casitas aisladas ahí en los cerros, y hay muchos que salen y que tienen cretinismo, y que sale la mamá y tiene una glándula tiroides así colgando en el cuello, porque esta glándula, cuando entra en déficit, para compensar empieza a aumentar su volumen y se forma un tumor que se llama el bocio. El bocio es el aumento del volumen de la glándula tiroides. Todavía tenemos en Chuquisaca y en general en gran parte de Bolivia este tipo de alteraciones. Bueno, ahora hablaremos de la anatomía. Vean, y hemos dado la importancia que tiene la glándula tiroides con sus hormonas. Ahora veamos sus caracteres anatómicos. Ubicación. La glándula tiroides está ubicada en el cuello, en la parte anterior e inferior, rodeando, vean, a estas vísceras del cuello, a la laringe, a la tráquea y más atrás a la faringe y al esófago. Forma, vean, esta es la forma que tiene la glándula tiroides. Se parece a una letra del abecedario, ¿no? ¿A qué letra? A una letra H, una H mayúscula, porque tiene una rama horizontal y 2 verticales. Su color externamente es un color rojizo, pero por dentro tiene un tinte amarillento del tejido de la glándula tiroides. Y su aspecto es este, tiene un aspecto nodular, porque está constituido por múltiples lobulillos que ya se ven externamente inclusive. Su volumen normalmente alcanza a unos 20 a 30 gramos, pero como les he dicho, cuando hay hipo o hipertiroidismo, para compensar la función, la glándula puede aumentar de volumen a más de sus límites y formar una verdadera tumulación en la zona del cuello que conocemos como el bocio. Porque el bocio puede ser hipotiroideo, pero también puede ser hipertiroideo. Ahora
veamos las partes anatómicas que tiene la glándula. Vean, la glándula tiene una parte media, esta que se llama el istmo, y dos formaciones grandes a cada lado que se llaman los lóbulos laterales, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, unidos por el istmo, por la formación media. El istmo es delgado, es un poco aplanado de delante atrás, por atrás está en relación con la tráquea, los primeros anillos de la tráquea. Por delante, vean, el istmo está en relación con los músculos infraioideos. Su borde superior es libre habitualmente, lo mismo que el borde inferior, aunque a veces, como aquí se ve, en el borde inferior pueden estar los vasos tiroideos medios. Ese es el istmo. Luego, los lóbulos. Vean, cada lóbulo, porque son dos, derecho e izquierdo, tiene la forma más o menos de una pirámide triangular, una pirámide cuya base está abajo y su vértice arriba. La parte, por lo tanto, que tiene el lóbulo de la glándula tiroides es una base, un vértice y tiene una, dos, tres caras, porque es como una pirámide triangular. Las caras son una cara externa, vean esta que da aquí afuera, ¿la ven? Es toda esta la externa. Otra que da adentro, que es la cara interna, y una que está atrás, la cara posterior, con las tres caras del lóbulo de la glándula tiroides. Nos interesa hablar de sus relaciones. Vean, la cara externa, que es esta, está en relación al músculo homoioideo y al músculo esternocleidomastoideo. O sea, esos músculos pasan por aquí, cubriendo la cara externa de la pierna. Y más superficialmente con los tegumentes. La cara interna está en contacto y en relación con la laringe, con la tráquea, que hay aquí, y un poco más atrás con la faringe y con el esófago. Se relaciona con las cuatro vísceras huecas que hay en el cuerpo. Y la cara posterior, que es esta, que está aquí atrás, vean, está en relación con el paquete vasculonervioso, con esto, con la carótida, con la linterna, que aquí están, y con el nervio vago, igual en el otro lado. Además, también en la cara posterior están pegaditas, adosadas, las glándulas paratiroides. Bueno, eso en cuanto a las relaciones de los lóbulos. Ahora, a nivel de la base, aquí se encuentran los vasos tiroideos inferiores y en el vértice es donde entran los vasos tiroideos superiores. Aquí tienen, esta es la glándula tiroides vista desde atrás, por lo tanto esta es la cara posterior de los glóbulos tiroideos. Es de la laringe, o perdón, la faringe, y aquí está el esófago. Y estos son los paquetes vasculonerviosos profundos del cuello, las carótidas, el nervio vago, etc. Y noten que aquí, en la cara posterior, es donde se encuentran estas pequeñas formaciones que parecen inclusive parte de la tiroides, pero tienen un color un poquito diferente. Son las glándulas paratiroides, pegaditas a la cara posterior. Ahora hablaremos de la irrigación, o de la estructura y después de la irrigación e inervación. La tiroides en su estructura está formada primero por una cápsula que la envuelve totalmente, la cápsula propia de la tiroides. Por fuera tiene una segunda cápsula que es más la aponerosis cervical, y por dentro la tiroides tiene un tejido propio, el parénquima glandular, formado por lobulillos, y los lobulillos por partes más pequeñitas que se llaman folículos tiroideos. Es ahí, en los folículos, donde se va acantonando el grupo de hormonas, y de ahí pasa directamente a la sangre. Por ese motivo, como tiene que pasar también la suficiente cantidad de hormonas directamente al torrente sanguíneo, la glándula tiroides es un órgano muy vascularizado. Tiene normalmente cuatro arterias en vez de una,
y a veces inclusive 5. ¿Cuáles son esas arterias? Vean aquí, llegando al vértice de la glándula o el lóbulo, se encuentra la arteria tiroidea superior. Vamos a ver, fíjense, aquí. Esta es la arteria tiroidea. Como hay 2 lóbulos, pero aquí ya son 2 arterias. Esta, la tiroidea superior, es colateral de la carótida externa. Y una vez que entra a la glándula, se divide en múltiples ramas para distribuirse por toda la glándula tiroides. Por abajo, vean, siempre en cada lóbulo, a nivel de la base, entra a cada lado otra arteria. Esta, la arteria tiroidea inferior, colateral de la arteria subclaviana. Entonces, hasta aquí son 1, 2, 3, 4 arterias. Y a veces puede llegar inclusive una arteria más adicional aquí al istmo tiroideo. Se llama la arteria tiroidea media, que es una arteria inconstante, sin embargo, puede ser colateral de la carótida o de la aorta a veces inclusive. Las venas, pues, recogen toda esa gran cantidad de sangre que está llegando a la arteria, a la glándula a través de las arterias, y antes de salir de la glándula, vean, forman un plexo, una red en la superficie de la glándula, el plexo tiroideo. Y de este plexo se forman 4 o 5 venas: las venas tiroideas superiores, las venas tiroideas inferiores y la vena tiroidea media. Todas estas venas, las 4 o 5, drenan aquí a la vena yugular interna de cada lado. La linfa, porque también forma linfa, la glándula tiroides, drena a los ganglios linfáticos profundos del cuerpo, a los que están aquí delante de la laringe, a los prelaringeos, a los pretraqueales, a los paratraqueales y a los ganglios que acompañan a las venas yugulares internas, la vena yugular interna. Bueno, la inervación, como es una víscera, necesita inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática le llega a través de las arterias, ¿no?, en las paredes arteriales, por el sistema simpático. Y la inervación parasimpática, vean, le llega aquí por este nervio que va hacia la base del lóbulo tiroideo. Este es el nervio laríngeo inferior. Este nervio en realidad está destinado a la laringe, pero también da ramas parasimpáticas a la glándula tiroides. El más conocido este nervio como nervio recurrente, más que como laringio inferior. Bien, esto es lo que decíamos, ¿no? El aumento del volumen de la glándula se manifiesta por una tumoración visible del bocio. El bocio puede ser de tamaño pequeño, de tamaño mediano, de tamaño grande o inclusive gigante. Hay bocios que cuelgan aquí al tórax, ¿no? Eso vemos en las provincias. Y hay personas que han estado toda su vida con ese su bocio gigante, y cuando uno les ofrece tratamiento, es decir, se lo podemos sacar, no aceptan. Dicen, no, yo estoy así tranquilo porque tengo esto toda mi vida y quiero seguir teniendo. Sin embargo, aquí en la ciudad el tema cambia completamente. A nadie le gusta andar con un tumor en el cuello. Entonces, por eso acuden a la consulta. Si el bocio responde al tratamiento medicamentoso que lo hace el endocrinólogo, pues la glándula vuelve a su tamaño normal y por lo tanto desaparece. Ahora, si el tratamiento fracasa y esto sigue, o empiezan a aparecer otras tumoraciones dentro de la glándula, pequeños nódulos, inclusive que podrían ser malignos, lo que corresponde es hacer un tratamiento quirúrgico. Hay que extirpar o parte o toda la glándula. Según qué se necesita, uno puede sacar solo un lóbulo, o puede sacar el lóbulo y la mitad del istmo, o puede sacar el lóbulo, el istmo y una parte del otro lóbulo. Esas son tiroidectomías parciales, o podemos sacar toda la glándula, en ese caso una tiroidectomía total. Y aquí entonces apelamos a nuestros conocimientos anatómicos. Debemos hacer una incisión transversal en el cuello, aquí en la parte
inferior, aprovechando, vean estas líneas que ya de por sí existen para que no dejen mucha cicatriz. Por eso, cuando ya cicatriza y después de la cirugía ni se nota de que se le ha operado a una persona, encontramos los músculos intraioideos, los separamos y luego exponemos la glándula. Vean, por lóbulo, primero un lóbulo, después el otro, si es que tenemos que sacar todo. Se ligan los vasos tiroideos, la arteria, la vena tiroidea superior, la arteria, la vena tiroidea inferior, y podemos sacar la mitad o más o toda la glándula. En este caso, por ejemplo, se ha tenido que extirpar toda la glándula porque había múltiples nódulos dentro de la glándula y en una biopsia que se tomó hablaban de células malignas, por lo tanto ya era cáncer tiroideo y había que sacar toda la glándula. Y ven, ha quedado ahí el espacio donde antes había una glándula. Aquí está la laringe, la tráquea, los músculos intraioideos y este es el espacio. Y así como hemos entrado por planos, pues también preparamos los planos hasta llegar a la piel. Ahora, sin glándula tiroides no es posible la vida, porque la persona entra en un hipotiroidismo severo y en poco tiempo y puede llegar al shock, al colapso y la muerte. No se puede vivir sin tiroides. Ahora, a esta persona le hemos sacado toda la glándula tiroides para curarle su cáncer. ¿Y cómo vive? Entonces, si ya no tiene tiroides, sin hormonas tiroideas no se puede vivir, porque las hormonas tiroideas regulan el metabolismo corporal. Entonces, ¿cómo vive? O en poco tiempo también va a llegar a fallecer. Porque si le hemos hecho un tratamiento es para curarle de algo y no para que se muera de otra cosa. Entonces se tiene que curar de todo. Y entonces, ¿cómo manejamos a este paciente? Tiene que consumir hormonas tiroides diariamente. Como su cuerpo ya no forma hormonas, pues tiene que consumir. Felizmente, hoy en día hay en el comercio farmacológico las hormonas tiroideas, la T3, la T4, en comprimidos. Entonces la persona tiene que tomar un comprimido que es la dosis exacta para 24 horas, tiene que tomar todos los días y el resto de su vida. Y también es un medicamento felizmente económico que proveen los mismos seguros de salud, así que no es conflicto para esta persona tener que sustituir su falta de glándula con hormonas que son desde luego hormonas sintetizadas, no son las hormonas naturales, pero se han sintetizado exactamente igual como las naturales, así que funciona bien. Por lo tanto, a esta persona, si le hemos curado el cáncer, luego le sustituimos con hormonas por vía oral y va a vivir tranquilo durante todo el resto de su vida, no libre de enfermedad. Bueno, y ahora acompañando, como hemos visto, a la tiroides, están estas pequeñas glándulas pegaditas a la cara posterior de los glóbulos tiroideos, que son las glándulas paratiroides. Por eso se las llama así, paratiroides. Acompañan a la tiroides. Las paratiroides son también glándulas endócrinas cuya hormona se llama la hormona paratiroidea o paratohormona. Esa tiene otra función importante también. La hormona paratiroidea tiene la función de regular el metabolismo del calcio. Todo el calcio que nosotros consumimos se asimila, se distribuye y se utiliza gracias al aparato hormonal. Y por lo tanto, al igual que la tiroides, estas hormonas, la hormona paratiroidea, no puede faltar en el organismo, ¿no? Porque si no se produciría un hipoparatiroidismo que altera todo el metabolismo corporal por el metabolismo del calcio. ¿Dónde es importante el calcio en nuestro organismo? Los huesos. En los huesos, ¿dónde más? En los dientes, ¿no? Todos los órganos calcificados. ¿Y dónde más? En las uñas. ¿Dónde? ¿Dónde, perdón? La sangre. No, a ver, ¿qué órganos para funcionar dependen del calcio?
depositando el calcio, por eso órganos duros, ¿no? Calcificados. Y si falta el calcio, pues se descalcifican los dientes, los huesos, se vuelven frágiles, se pueden romper fácilmente, se caen. Pero ¿qué órganos activan gracias al ion calcio? Los músculos, nuestros músculos estriados. Para moverlos necesitamos importante aporte del calcio. Y cuando falta el calcio, lo primero que sentimos antes de que los huesos y los dientes se descalcifiquen son calambres musculares, contracturas, fatiga fácil, porque eso es el metabolismo del calcio, ¿no? Activa a los músculos estriados. El calcio está en la membrana celular de las fibras musculares y produce un intercambio permanente para la contracción y relajación del músculo. Esa es la importancia de la hormona paratiroidea. Su función es grande, es importante y anatómicamente no parece muy significante. Las paratiroides, primero, ubicación. Están ubicados en la parte posterior de los lóbulos tiroideos, pegaditas las glándulas a la superficie de la tiroides. Vean, a tal punto que inclusive pareciera que forman parte de la tiroides. Lo único que varía un poquito es el color, nada más. Luego, número. Estas son el número de 4. 2 superiores, es decir, una a cada lado, y 2 inferiores. Las inferiores son un poco más voluminosas que las superiores, un poquito más grandes que las superiores. El tamaño de estas glándulas son pequeñitas, no llegan ni a 1 centímetro de tamaño, son aplanadas, son como un pequeño disco aplanado de delante a atrás, de un color pardo rojizo. Esa es la coloración que tienen las paratiroides. Su irrigación, vean, está a cargo de esta arteria, de la arteria tiroidea inferior, que irriga a la tiroides, pero también a las paratiroides. La sangre venosa va a las venas tiroideas inferiores. La inervación es igual que la tiroides, a cargo del nervio recurrente o la línea inferior, en la parte parasimpática, y a cargo del nervio vago, del simpático, que entra por la arteria. Eso es. Ahora, cuando extirpamos, vean, la tiroides, hay que ver bien que no se estén saliendo además las paratiroides, porque están tan pegadas que uno no las puede desprender. Y alguna vez a mí me ha tocado, cuando he operado una tiroides, cuando ya tengo la glándula en la mano después de haber extirpado, la reviso y ahí están pegaditas las paratiroides. Y no le puedo dejar al paciente sin paratiroides, pero ya las he extirpado. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Rescatamos las glándulas, porque son pequeñitas, las liberamos ahí mismo en la mesa de quirófano y le volvemos a implantar al paciente dentro del músculo externo cleidomastoideo, ¿no? A cada lado. Incluso las cortamos, pues son pequeñitas, pero las volvemos más pequeñas, abrimos los fascículos del esternocleido, metemos ahí los fragmentos y ponemos un punto de sol. Ese reimplante hace que las glándulas vuelvan a activarse dentro del músculo y queda como si no hubiera pasado nada, ¿no? Si es que hubiéramos sacado accidentalmente a las paratiroides al sacar la glándula tiroides. Hay que tener esa precaución, porque si uno se olvida de eso, por ahí saca todo y después el paciente empieza a entrar en hipocalcemia severa, ¿no? Porque no tiene ya para todo. Bien, esa es entonces la característica anatómica de las paratiroides y la función importante que cumplen estas glándulas. Ahora, la tráquea y el esófago cervical. Detrás de la tiroides se encuentran estos órganos que, si bien comienzan en el cuello, la tráquea termina en el tórax y el esófago termina en el abdomen. Pero una parte de la tráquea todavía está en el cuello y otra parte del esófago también está en el cuello. A esto es lo que llamamos tráquea y esófago cervical. Vean en este corte transversal del cuello, esta es la tráquea, aquí adelante, rodeada por la tiroides, y este es el esófago.
¿Qué nos interesa ver aquí de ambos órganos? Sus relaciones, sobre todo. La tráquea, como está formada por anillos cartilaginosos, ya sabemos que tiene esta forma de un cilindro aplanado en su cara posterior. Los primeros 5 o 6 anillos de la tráquea están en el cuello. El resto llega al mediastino hasta que se divide en los bronquios derecho e izquierdo. Relaciones de la tráquea cervical. Vean. Le asignaremos a la tráquea 4 caras. Una cara anterior, desde que viene hacia adelante, una cara posterior y 2 caras laterales. Vean, la cara anterior está en relación con el istmo de la glándula tiroides y con los músculos infraioideos. Y más afuera por los tegmentos. La cara posterior está en relación directa y en contacto con el esófago cervical. Y también el nervio recurrente, el nervio laríngeo inferior, pasa por aquí. Las caras laterales, vean estas caras laterales, están en relación con los glóbulos tiroideos, más afuera con el músculo externo glenomastoideo y algunos de los infraioideos, los tegumentos, y también un poco más, aunque a distancia, con el paquete vasculo-nervioso profundo del rostro. Eso en cuanto a la tráquea. Ahora, el esófago. El esófago es así, es un cilindro aplanado de delante a atrás, solamente se dilata cuando está pasando el alimento, la deglución, así que cuando está vacío es así el esófago. Así que el esófago tiene 2 caras, una que mira aquí adelante, la cara anterior, otra atrás, la cara posterior, y tiene 2 bordes, un borde derecho y un borde izquierdo. Relaciones. La cara anterior está en relación con la tráquea. La cara posterior está en relación con los músculos prevertebrales y con la columna cervical. Y los bordes a cada lado están en relación con el paquete vasculonervioso profundo del cuello a cada lado y con la glándula tiroides, con los glóbulos tiroides. Esas son las relaciones entonces que tienen la tráquea y el esófago en el cuerpo. Bueno, nuestro siguiente tema va a ser el paquete vasculonervioso, ya lo hemos mencionado varias veces, pero debemos saber qué es y cómo está constituido. Pero eso lo vamos a hacer la próxima clase. Por lo tanto, hasta aquí es el temario del segundo examen parcial. El último tema que entró al primer examen fue articulación temporomandibular, ¿no es cierto? Y de ahí empezamos a ver músculos. Por lo tanto, desde miología hasta tráquea y esófago cervical es el temario del segundo examen parcial, para que ya lo vayan a tratar. Porque no esperen a que lleguen los días previos al examen para estudiar, no van a aprender nada. Y ese examen para ustedes es importante porque los que no están bien tienen que recuperar nota, los que están bien tienen que mantener nota. Y si ustedes se dan cuenta, en esta segunda parte del temario, la complejidad ha aumentado, ¿no? Hay muchos nombres denominativos, características que aprender. Y yo siempre les he recomendado, aprendan tema por tema. Porque cuando uno quiere aprender varios temas al mismo tiempo, se va complicando. El conocimiento de aprendizaje. Bueno, entonces la próxima clase veremos el tráquea y el esófago cervical. Un encargo les voy a dar. El día lunes yo tengo un seminario aquí en el